de Sonora 2024. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Una Cenicienta sin zapato, publicada por la editorial Voces Sonoras. La novela que nos trae aquí, escrita por Margarita Oropesa y presentada también por María Antonieta Mendívil, Juan Francisco Holguín, con la moderación de Sarina Lagarda. Déjenme leerles una pequeña semblanza de Margarita Oropesa para recordar y celebrar su vida. Margarita Oropesa vamos a hablar de ella en es escritora, profesora, editora y periodista mexicana. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora. Ha impartido cátedra en la Unison y en diversas preparatorias. Fue encargada de la coordinación de literatura en el Instituto Sonorense de Cultura y editora del suplemento cultural Perfiles del periódico El Imparcial. Es autora de 6 libros. Ha sido acreedora de numerosos reconocimientos como el Premio Teatro Casa de la Cultura Hermosillo en 1988, el Premio Nacional de Periodismo Francisco Martínez de la Vega en 1992 y el reconocimiento por ser escritora mexicana trabajando por la cultura en el extranjero, otorgado por el Consulado Mexicano, entre muchos otros. Y afortunadamente, hoy también podemos agregar a este currículum la novela Una Cenicienta sin zapato, gracias al esfuerzo de sus amigas y amigos y la gente que pues la recuerdan con mucho cariño. Empecemos entonces la presentación del libro Una Cenicienta sin zapato. La presentación del libro Una Cenicienta sin zapato de Margarita Oropesa. Con nosotros está la escritora María Antonieta Mendívil y Juan Holguín, que es el viudo de Margarita, ¿sí? Entonces, tiempo. Lástima. Bueno, es que aquí flores ya hay. Bueno, muchas gracias. Iniciamos. Creo que yo aquí solo vengo como moderadora, pero me tocó conocer a Margarita en persona. Estuve en 2 de sus talleres, gracias a ella entré a Letras Hispánicas. Gracias, Margarita, donde quiera que estés. Entonces, iniciamos. ¿Gusta decir algunas palabras? Sí, cómo no. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a esta presentación. Margarita escribió varios libros y murió en 2019. Se han de preguntar por qué estamos presentando ahora este libro. Es una historia. Este libro fue publicado en España gracias a una invitación que le hizo una editorial española a Margarita. Se llama Almuzara. Pero por cuestiones que después averigüé, no se vendió aquí en México, sobre todo por razones de los costos de envío. Es muy difícil, es incosteable traer los libros de España para mí. Total, que fue impreso allá el 2007 y en el 2009 Margarita fue a Europa y compró un ejemplar, y ese nos sirvió para más adelante hacer pues la edición esta aquí con una editorial Voces Sonora aquí en Hermosillo, en Sonora, ¿no? Y esa es la situación. Ahora ellas van a mencionar ya el contenido y todo lo que lleva el libro. Adelante. Gracias. Pues María Antonieta Mendívil, me tocó conocerte en el taller que nos dio Margarita, el taller femenino de creación literaria, que tomé el primero que dio, creo que ya hubo uno después. Me tocó estar contigo y yo sé que eran amigas,
Entonces me gustaría, qué bueno que vienes preparada y adelante, tú leíste, la leí también, me gustó mucho, la verdad. Adelante, ¿qué nos tienes que decir sobre el libro? Por favor. No, quédense con él. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos, gracias al Instituto Sonorense de Cultura, que organiza y hace posible la Feria del Libro de Sonora, Felison, y gracias, Juancho. Gracias, Betty, que no está aquí, su hija, pero bueno, ahí está la familia. Pero gracias por haberme invitado a presentar este libro. La ocasión de estar aquí congregados y congregadas en torno a un libro de Margarita Oropeza, para mí tiene un sentido profundo que trasciende las páginas de Una Cenicienta sin zapato, cuya reedición de Voces Sonoras hoy celebramos gracias a la gestión de Juan Francisco Holguín, esposo, novio, galán, compañero y piedra firme de Margarita. O dicho de una manera más clara y con un nudo en la garganta, si se trata de Margarita Oropeza, yo no puedo hablar solamente de un libro, porque para mí su huella en mi vida, en la literatura sonorense y en el ambiente cultural e intelectual de la entidad es honda. Yo era una adolescente que acariciaba la idea de ser escritora y periodista cultural cuando el nombre Margarita Oropeza se convirtió para mí en una estela brillante que me guió en ese camino lleno de incertidumbre e inseguridades que entraña una vocación a temprana edad. Llevaba apenas unos meses de haberme mudado de Ciudad Obregón a Hermosillo, orbitando en la Escuela de Letras, cuando me la presentaron en una exposición de arte en la Casa de la Cultura. Ante mi timidez extrema estaba esa mujer tan alta, guapísima, segura, con una sonrisa carismática, que me vio con mucha ternura porque yo me tomaba muy en serio a mí misma y eso de ser poeta. Y ella ya sabía que de nada me serviría esa impostación. Desde ese momento y con el tiempo me dejó ver que esa escritora a quien yo admiraba a la distancia era una mujer empática, protectora, cálida, generosa, que me adoptó desde el primer momento bajo su cariño, consejo y mentoría. Desde ese momento, a mis 18 años, Margarita se convirtió en una de las amigas más queridas, profundas y permanentes en mi vida. Compartimos talleres literarios, charlas, viajes, cuitas, reflexiones, proyectos culturales y editoriales. Fue mi editora en el suplemento cultural de El Imparcial y fui su editora en revistas culturales engrapadas y modestas que en ese momento me llenaba la boca al impulsar. Compartimos departamento durante su viaje a España junto con su marido Juancho, cuando yo vivía allá con mi primogénita. Compartimos la maternidad un poco con el desfase generacional, pero nos dio el privilegio de coincidir en la crianza de mi hija y su nieto, quienes se llevaban pocos meses de vida. Compartimos el lanzamiento de 3 novelas, nuestras novelas, el editorial Equilibrio Editores, impulsada por María Dolores del Río, otra de las autoras aquí presente, en un evento de presentación que ahorita veníamos recordando, abarrotó y desbordó el auditorio del Centro de las Artes y esa primera impresión casi se agotó en esa presentación. Compartimos nosotras 3 un largo taller literario que nos reunía semanalmente en la cocina de María Dolores. Mientras maternábamos, corríamos a la chamba, escribíamos, bebíamos café o vino y entrábamos en la crisis de los 30, los 40, los 50, porque éramos 3 generaciones separadas por una década entre cada una de nuestras edades. Y en esas charlas de amistad conjurábamos las tristezas, los rompimientos, las pérdidas, los duelos, e imaginábamos libros, logros futuros para nosotras, para los hijos y nietos, para Sonora y para el país. Miguel Méndez decía que Dolores Margarita y yo siempre estábamos riendo, y eso es verdad. Hubo mucho dolor en la vida y lo compartimos desde la confidencialidad de nuestra amistad, pero también nos carcajeábamos de las tragedias de nosotras, de nuestra insistencia en ser escritoras como si fuera una ocurrencia obstinada y absurda en la época del neoliberalismo. Posteriormente, Margarita y yo compartimos el grupo editorial en España, Almuzara, con novelas publicadas, yo en el 2006 y ella en el 2007. Esa novela la leímos y comentamos en nuestro taller, en una mesa en medio de la cocina de Dolores. Y ese libro es Una Cenicienta sin zapato. Margarita Oropeza fue la escritora en Sonora.
novelista, dramaturga, cuentista, ensayista, cronista, poeta, sí, porque por ahí andan también algunos poemas suyos. Funcionaria en instituciones culturales, editora, periodista, columnista, con importantes premios nacionales, reconocimiento y un involucramiento en la realidad cultural, social y política de Sonora. Por eso cuando nos contó que era una novela usando la ironía y la romantización de las relaciones amorosas como un divertimento, como un ejercicio, pensé que ella podía darse ese lujo, el lujo de quien ha tratado los grandes temas de la literatura como la migración, la frontera, el feminismo, las maternidades y sus genealogías, las masculinidades dominantes, la muerte. Raquel Verno es la protagonista de esta historia. Una mujer que trabaja en una oficina y roba resquicios de la rutina en el estrecho margen de los horarios laborales para soñar con el amor. Pero Raquel no sueña con amores ordinarios. Su anhelo está esculpido por las películas románticas de los años 40, 50, con sus gestos dramáticos, las palabras grandilocuentes, las bellezas calcadas de mandatos heteronormados. Así Raquel proyecta en sus compañeros de oficina, clientes, socios, aliados, a galanes de cine con trajes impolutos, espalda ancha, cintura afinada, voz tronante y suave, manos grandes, cejas pobladas y vellosidad masculina, pero de cutis prolijo a punta de navaja de afeitar y lociones excitantes. Y esos personajes con los que Raquel se cruza no llegan a tener la talla de los actores, la profundidad de los personajes de películas clásicas. Se nos revelan como patanes, irresponsables afectivos, machos, cómplices de pactos patriarcales. Como la misma voz narradora lo revela, cito, siguió un silencio horriblemente largo. Los faroles de la calle volvieron a ser de formas actuales, sucias y ruinosas. Las crinolinas y sombreritos desaparecieron. La noche se estaba haciendo vieja y todo era muy aburrido. La novela, llena de ironía, transita en esa tensión entre la imaginación, la romantización, la idealización y la realidad opaca, maltrecha, ordinaria, deficiente. Esa tensión también se da entre esos tiempos en que los mandatos románticos y heteronormados tiraban en su riada hacia una dirección y la reconfiguración del género y las reflexiones feministas transitaban hacia otro destino. Y esa es una tensión interna de Raquel, quien durante la novela y su soledad ante el amor romántico inalcanzable se pregunta, cito, ¿desearán meternos en sarcófagos y ya? ¿Y las que empezamos realmente a vivir? ¿Y las que ya descubrimos el mundo y la propiedad de nuestros cuerpos tardíamente, además de las turgencias de nuestra alma? Cierra la cita. Por una parte, el mandato ancestral de buscar pareja se encuentra con el descubrimiento de la autonomía sexual de las mujeres, el ejercicio libre del cuerpo, la profundidad de la constitución de las mujeres, al margen de la idea de objeto sexual o instrumentos en la reproducción de la especie humana. Así, del sueño y recreación de las películas brillantes en blanco y negro, en coreografías románticas perfectas, Cenicienta sin zapato apaga ese fulgor y nos muestra una nueva realidad antigua, avejentada y gastada, mediocre y vulgar. También a través de Raquel vemos la educación emocional y afectiva que aprendimos a través del cine, de la recreación de familias y relaciones amorosas o sociales, como se muestra en esta frase, cito, y de Raquel surgieron amabilidades mecánicas como las aprendidas, por supuesto, en las películas, porque en su solitario hogar de niña nadie se las había enseñado. O también la autocrítica de una mujer que transita en la tensión de una relación tradicional y de una nueva, donde se le reconozca a la mujer en sus necesidades afectivas, intelectuales y de libertad, como porque Margarita Oropesa reflexionó y escribió tanto sobre esto como feminista. Cito, no puede ser, no puede ser. La voluntad, Señor, la voluntad que se me escurre por los talones frente a este es un bribón elegante y qué lástima, Dios mío. ¿Cómo es posible que fuera yo capaz de olvidarme de quién soy y qué quiero en la vida por solo un abrazo de amor de este hombre surgido del recuerdo y mis anhelos más mentirosos? Cuánta incapacidad ante la realidad mediocre que me rodea. ¿De dónde sentir que el mundo tiembla no más porque me saluda un hombre bien vestido y me mira como los galanes de las películas?
Margarita Oropeza nos puede así entregar una novela llena de ironía y humor, pero no puede abandonar su profundidad, su feminismo, su crítica, su capacidad reflexiva ante la complejidad social y antropológica. Aquí venía algo que quería, hacer un recuento de la obra en Maggie, pero lo hizo muy bien Carlos, pero sí añadir a lo que comentó él, que Margarita nació en Santa Ana, hija única de una madre a la que veneró e inspiró reflexiones e historias, y un padre mucho mayor que su madre, a quien admiró como un tótem lejano y silencioso. Margarita fue una mujer de su tiempo, valiosa, visionaria, que exploró temas que hoy son los temas. Una mujer que ampliaba sus redes de diálogo e incidencia con otras artes, otros agentes culturales y artistas de Sonora. Mujer generosa que impulsó a nuevos talentos, no solo apoyándoles como artistas, sino en necesidades apremiantes de trabajo, salud mental, educación. Reeditar Una Cenicienta sin zapato, novela que se vendió exclusivamente en España, es una labor muy loable. Yo sugiero y deslizo como idea la reimpresión de las obras emblemáticas de Maggie: Después de la montaña, A pesar de la lluvia, El hilo de Ariadna y El fauno y el mar, novela publicada por Equilibrio Editores con un tiraje breve, y que es una novela profunda, oscura, reflexiva sobre la juventud, la muerte y las grandes preguntas existenciales. Ojalá el ISC o el fortalecido Fondo Editorial de la Unison, con Iván Ballesteros Rojo al frente, e incluso en alianza con El Imparcial, que fue su casa por muchos años, se unan para este propósito, porque la escritura de Margarita Oropeza merece ese reconocimiento y este cuidado editorial con su debida proyección y aval. Invito a todas y a todos a revisitar la obra de Margarita Oropeza, a sorprendernos con su voz tan versátil, madura, rica, con sus hondas reflexiones sobre el ser mujer, sobre la frontera, sobre el amor y la muerte, sobre las genealogías. Sonora tuvo una gran escritora en ella, que nos falta aún mucho por conocer y reconocer. Y quiero pedirles algo más, un aplauso a Margarita Oropeza, que lo sienta como un abrazo, como un beso, como el amor que le prodigamos y que ella mereció. Gracias por todo, querida Maggie, hasta el cielo. Muchísimas gracias, María Antonieta. Qué bonito. Ahorita que estaba empezando bueno, ya cosas mías, pero bueno, muchísimas gracias, María Antonieta. Yo tengo que compartir que, para empezar, darle las gracias a Lorena por haberme invitado. Yo voy a compartir muy brevemente el por qué agradezco aún más que Lorena me haya invitado a ser moderadora. A mis 30 años, yo, muy parecida al personaje de Raquel, ¿verdad? Sí la leí la novela, pero solo quería estar segura. Yo pensaba que ya mi vida estaba ahí, ¿no? Así como de ya, pues ya te casaste, tienes hijos, ya no tienes nada que hacer, te quedas en tu casa. Entonces, en algún momento, el taller fue para mí como, mira, yo quiero escribir. Después de dedicarme al periodismo por algunos años, decidí que quería ser escritora. Ajá. Entonces, sí, así de fácil, ¿no? Ahora vamos a otra etapa, y yo entré a este taller, y en algún momento tenía la preparatoria inconclusa. Yo decía, ay, qué padre, pues era muy preguntona, porque pues para algo era periodista, soy todavía. Y yo era muy preguntona con ella, hasta que un día yo dijo, bueno, ¿por qué no estudias letras? Y yo, no, Margarita, o sea, yo, ya, ¿a qué horas? Es que mira, tengo hijos. ¿Y cuál es la prisa? Me golpeó, tengo que decirlo, agradecerle, siempre le agradecí, no me quedé con nada. Exactamente, retomé la preparatoria, la terminé, entré a letras. Rebeca me dijo, si tú entras, yo entro. Entramos juntas a la escuela de letras, y fue porque nos obligó, así nos hizo manita de coche. O sea, realmente estamos ahí, y ahorita que estamos, yo terminé el PhD, Rebeca está a punto de terminar el doctorado, y esto no hubiera sido sin Margarita, pues si no hubiera sucedido, si no hubiera sido por ella. Entonces, estamos muy agradecidas, estoy muy honrada de estar aquí en este momento, y pues donde quiera que esté, leerla. También tengo que compartir que leer la novela, hay como ciertas muletillas que le estaba comentando ahorita a Rebeca, que
que usaba ella al momento de hablar y que las vi ahí y yo dije, ¡Ah, Margarita! Aquí estás. Gracias, fue muy bonito encontrar como esos guiños de repente, pues de ella, ¿no? Muy bonito volverla a encontrar así después de tantos años. Así que gracias, Lorena, y pues gracias por esta iniciativa de usted, ¿no? Así es ella la que se ve o se lee en la novela. Y usted mencionó algo así, ¿no? Que esa era Margarita. Exactamente, esa es su manera de ser. Ese es el libro muy interesante de que pone lo que ella pensaba. Sí, se parece, no, obviamente hay ciertos paralelismos porque de repente en el personaje de Raquel hay reflexiones sobre el ser mujer, como mencionabas, María Antonieta, sobre ese momento, también pues por las referencias que tiene al cine, siempre constantes y no hay manera de que uno no se pasee por esas referencias de repente y vuelvas a recordar como esas películas, sobre todo de la década de los 90, finales de los 90, principios del 2000, que yo veía y yo, algo que yo no sabía de ella, por supuesto, yo no la conocí, pero no la conocí tanto, de ese gusto que tenía por el cine, y yo de, wow, Margarita, no conocía esa etapa de ti, yo, qué bueno, qué descubrimiento y qué gusto. Esas inquietudes tan de ese momento, que ya uno como estudiosa de la literatura decía, wow, qué padre que después que pasen tantos años una pueda ver cuáles eran las inquietudes de las mujeres en ese momento y ver que solo han pasado algunos años y ya ver hasta dónde nos está llevando, ¿no? Sobre todo aquí en México y ahorita en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, algo más que quiera, no sé, alguien que quiera hacer algún comentario, seguro alguien aquí conoció a Margarita, alguien que quiera, comentar, hacer un comentario sobre ella. Sí, Rebeca. Bueno, sí, solamente refrendar lo que dice Sarina y lo que dijo María Antonieta, una persona muy, muy generosa. En los talleres no se quedaba absolutamente con nada, ¿no? Y a sus alumnas, digamos, nos enseñaba todo, ¿no? Y lo que sí, el reconocimiento al Instituto Sonorense de Cultura por esta presentación de este libro, por tenerla también siempre presente. Presentaron y sacaron el libro también, que ya se terminó, ¿verdad, Lore? El Detrás de la Montaña. En el 17, puede ser, se lanzó, 19 se lanzó otra vez, bueno, se reeditó, ¿no? No, yo me llevé dos o tres. Yo me llevé 2 o 3, más o menos, ¿no? Juancho, te llevaste algunos también, ¿no? Entonces, es fabuloso, ¿no? Que, o sea, leerla de nuevo, mantener a Margarita, porque como dice Sarina y bien lo dice, el Detrás de la Montaña, por ejemplo, es una novela que habla de, yo creo que antes de tiempo, antes de que se estuviera hablando de migración, antes de que estuvieran hablando de las mujeres, esta otra manera de ser mujer y madre, porque detrás de la montaña es una maternidad muy, muy, muy particular, léalo. Pero ella, o sea, que se reedite su obra sería fabuloso, ¿no? También su poesía, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias al instituto y pues a echarle ganitas. Y a Voces Sonoras, sí, bueno, al instituto por estar aquí y a Voces Sonoras, bueno, por recapturar esto, ¿no? Por traerlo aquí, que sí, efectivamente, yo tengo la edición española por alguna razón rara de la vida, y afortunada, pero pues lo teníamos que tener aquí, entonces muchas gracias. ¿Alguien más que ustedes hagan un comentario? ¿Alguien que la conoció?
También estuve en algunos de sus talleres y pues así, tal como dicen ustedes, o sea, mostraba a cada quien, nos hacía sentir como únicas, ¿no? La relación así se mostraba como alguien siempre muy cercano y bueno, su feminismo de ahí, no sé, fue una persona que admiramos mucho porque ella nos enseñó toda a ver otra visión del mundo, ¿no? De las mujeres, de la escritura. Entonces, pues alguien pues que nos ha influido mucho en nuestra vida y si no, es algo nunca vamos a poder olvidar y siempre está presente en nuestra escritura. No quiero leer uno muy subido de tono, que los tiene. No es para hacerle acá una promoción muy, pero sí hay unos así que están interesantes. Pero yo subí uno, de hecho, voy a ir a mis redes sociales, lo siento, porque ahí lo subí, un pequeño fragmento de ella que, pues a mí me resonó por lo que yo compartí ahorita, ¿no? Por lo que compartí, cómo ella de alguna forma me empujó, me maltrató, pero me maltrató de una manera, digamos, cariñosa y con mucho tacto, ¿no? Porque era lo que yo, lo siento, ay, la producción, aquí está, la tengo en las fotos. Es un pequeño párrafo que me llegó. Dice, por lo menos decía, si pudiera sostener el interés de mejorar mi vida laboral, terminar la tesis, graduarme e irme al extranjero. ¿Ya ven por qué? Guiño, guiño. Alguna universidad en el mundo habrá donde admitan mujeres desde mediana edad hasta ancianitas, que deseen cultivar la última neurona sana que les quede, la que logró escapar de la mentira destructiva del hombre protector. Hombre protector, así lo puso ella. Obviamente, por razones personales y profesionales, me resonó mucho. Fue ella la que dijo, ¿y cuál es la prisa? Recuerdo muy bien la pregunta del día que me dijo, y no es que tengo que hacer esto, mis hijos, bla, bla, bla. En ese momento solo eran mis hijas. Y ella me dijo, ¿y cuál es la prisa? Y gracias. Efectivamente no había prisa. Creemos que la había sacado a los 25 o cuando nos casamos. Y no se acaba. ¿Tienes algún otro comentario, Margarita? Pues es que Margarita era alguien que tejía en una época, creo que en la que la comunidad cultural estaba muy, o sea, había muchas redes y había muchos intercambios, o sea, había como, yo recuerdo con mucha nostalgia esa época porque había mucho diálogo entre artistas visuales, escritores, entre fotógrafos, bailarines, se daba un intercambio, entonces era una época en la que todo el mundo como que convivíamos y nos encontrábamos y dialogábamos, y Margarita era un motor muy importante, había como, dentro pues, o sea, no estoy hablando de que, wow, o sea, era como el centro cultural del mundo, pero había una efervescencia muy interesante en Hermosillo en esa época. Y ella era alguien que generaba movimiento y diálogo, o sea, ella tenía diálogo con gente de danza, con gente de las artes plásticas, con gente del periodismo, y era alguien que acogía, o sea, no solamente era este intercambio ya entre pares y entre personas maduras que estaban ya produciendo y que estaban en pues, un nivel de madurez en su creación, sino que ella se preocupaba mucho por los jóvenes. Y hay personas que tenemos mucho que agradecerle, ¿no? que ella nos aconsejaba, nos guiaba, nos regañaba. O sea, yo le comentaba a Juancho, solo que no la traje, Juancho, me encontré hace poquito, revisando mis archivos, me encontré cartas que ella me escribió a puño y letra y llamándome la atención en cosas que si yo no hubiera hecho caso en ese momento, o sea, las cosas que me hubieran dado y que ahora las tengo como muy claras, y la leí y me sorprendió mucho y dije, en la torre esto lo estaba viendo Margarita en el 2000, cuando yo me di cuenta de esto en el 2020, o sea, y tenía una manera como muy
como era curioso porque yo no la tengo como una persona como maternal. Yo no puedo decir tenía un sentimiento maternal, pero era muy protectora y era muy clara y sí estaba muy al pendiente mío. O sea, muchas de esas cartas me las mandó estando yo en el extranjero. Y cosas que a ella le preocupaban de mí y que me decía, no pierdas de vista tal cosa, recuerda que tú esto y recuerda que tú aquello. Y sí me pregunto cómo ella, cómo desde aquí se preocupaba por mí, que yo estaba muy lejos, ¿no? Y tanto se preocupaba por mí que me escribía cartas, era una de las cartas, son como 20 páginas, escritas a mano, ¿no? Y siendo muy puntual con cosas que me estaba pidiendo para que yo no dejara la literatura, ¿no? Para que yo persistiera, para que yo reconociera mi voz, mi camino, ¿no? Entonces eso es, y no solamente sé, y ahora escuchándote, ¿no? Pero hay gente, o sea, yo digo, una Evelina Gil no existiría sin Margarita, porque Margarita la guió de muchas maneras, hasta que Eve pues tomó su camino, ¿no? Y sé que somos muchas otras personas que tenemos mucho que agradecerles, también como editora en El Imparcial, ¿no? Como también dio cobijo a muchas voces emergentes para que tuvieran allí un escaparate, ¿no? Para sus letras, gente que después continuó en la literatura. Entonces, creo que ojalá en esta investigación que a veces hacen no por tiempos, por décadas de lo que sucedía culturalmente en la producción, en la creación, en el diálogo, en ciertas fases de la vida cultural aquí en Sonora, pudieran salir esos testimonios de esa impronta que ella dejó, ¿no? Era una agente activa, agente, ¿no? Que movilizaba cosas, movilizaba pensamiento, movilizaba creación, diálogo, puentes. Sí. Muchas gracias. ¿Tienes algo más que agregar? Pues sí, ella tuvo varios talleres de mujeres que las invitaban a escribir. Inclusive hay varios libros de las escritoras que impulsó, así como dijiste tú. Muy interesante. No lo trajimos, Rebeca. Tenemos ese libro, el primero. Hicimos hasta una presentación muy bonita. Ajá, esa imagen. Sí, ahí estamos. También nos descubrimos unas facetas que no nos gustaban tanto, como por ejemplo una donde escribí pésimo. Yo no soy tan buena escritora, pero bueno, es todo. Me dio muchísimo gusto. No, Lorena, no, ya no, no sé. Lo importante que es que en la Escuela de Literaturas Hispánicas se enseñe, se lea a los escritores sonorenses. Y me dio muchísimo gusto porque el año pasado, creo que fue el año pasado, llegaron 3 estudiantes a preguntar si en la biblioteca teníamos el libro de Detrás de la Montaña. Y le dijimos, sí tenemos, pero tenemos a la venta y se los damos con descuento. Y era algo que ellos habían buscado por sí mismos porque en la escuela no habían leído, pero estaban interesados ellos querían organizar un foro de literatura de la frontera y decían, no puede haber un foro sin que esté Margarita Oropeza y sin que esté este libro. Y ellos por su propia iniciativa, y hubo una mesa de discusión organizada por estudiantes, fue autogestiva, ellos organizaron, ellos leyeron, ellos hicieron todo, y me dio muchísimo gusto que, aunque no la hubieran leído en la escuela, que no estuviera dentro del canon de sus materias, ellos hubieran escuchado de Margarita y supieran lo importante que es su obra para la literatura sonorense, la literatura de la frontera y la literatura en general.
y que le hicieran este reconocimiento. Entonces, yo creo que, espero que esta edición de Una Cenicienta sin zapatos también, no sé, habrá que decirle a los maestros, inclúyanla en el canon, ojalá que la lean, para que se siga conociendo la obra de Margarita, porque yo creo, estoy convencida que los escritores siguen vivos mientras los leamos, y que cuando la literatura es muy buena, como el caso de Margarita, es vigente, no importa si se escribió hace 50, hace 100 o el año pasado. Y quería compartir eso porque me dio mucho gusto esa emoción, y quería compartirle al señor Holguín de ver a 3 jovencitos que estaban en 5º semestre de la licenciatura llegar a preguntar por el libro y buscar otros libros, y que buscáramos en los anaqueles de la biblioteca y encontrar libros a la venta que creo que al final se los llevaron en donación. Entonces, pues va a haber Margarita para mucho tiempo, y esperemos que Una Cenicienta sin zapatos al rato esté en otra mesa de discusión de estudiantes también, en otros foros, y que así se siga leyendo a Margarita. También en el 2019 también hay una tesis de maestría sobre Detrás de la montaña. Ajá, Paloma, exactamente. Entonces, eso solamente demuestra la calidad de literatura producida por Margarita, que requiere indudablemente que se revisite su obra y que se siga trabajando. Agradezco muchísimo de nuevo la invitación de Lorena a la Feria del Libro de Sonora de la edición 2024. Señor Holguín, gracias por esta iniciativa. Está a la venta el libro, ¿verdad? Así es. Por supuesto, baratísimo. Ya está en la mesa que ya. Está por allá, si lo quieren. Mira, ahí está, eso. Cómprenlo. Espero que lo disfruten, porque como decía Lorena, Lorena, Rebeca, hay Margarita para rato. Muchas gracias, Margarita, también. Gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. La veo porque la tengo en redes. Gracias.